Oímos mucho en el medio ambiente nuestro que hay poder en la sangre de Cristo, ¿no? Yo quiero explorar eso hoy, el poder en la sangre de Cristo. Hay mucha gente que cree que el poder del pecado es más grande que el poder de la sangre de Cristo, que el poder de la cruz. Cantamos esta canción que dice, hay poder, poder, sin igual poder, ¿sí? La cantamos, la hemos cantado durante casi 100 años, pero no sé si creemos lo que estamos cantando, no sé si entendemos muchas veces lo que estamos cantando. Confiamos en Dios que va a salvar nuestras almas llenas de pecado, pero podemos confiar en Él para impactar esta nación y luego para impactar a otras naciones. Los concéntricos de poder en el Evangelio van creciendo. Si usted entiende un poco la ley matemática física, sabe que cuando hay un punto de impacto, vamos a suponer una piedra en una laguna o en agua, salen concéntricos y cada concéntrico es doble la distancia del anterior. Doble la distancia del anterior. Así es como el Señor ha capacitado el Evangelio para crecer. Ese es el poder que Dios le ha dado a su Evangelio. Porque en San Marcos 16, importantes palabras, yo siempre he creído que las últimas palabras que habla una persona antes de morir son sumamente importantes. Y dice, id por todas las naciones, prediquen el Evangelio y discipulen. Discipulen es la segunda parte de ese mandamiento. Y me es interesante que los cristianos saben creer en el poder de la resurrección. Saben creer que hay poder en Cristo Jesús para salvar un alma. Pero es rara la vez que uno ve en los cristianos la fe para tomar una ciudad o tomar 20 ciudades o tomar un país para Cristo Jesús. En Mateo 13 y versículo 33, la palabra dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios generalmente y el reino de Dios particularmente se va a revelar progresivamente, tanto en la tierra como en cada uno de nosotros. Su poder eventualmente va a leudar toda la masa, toda la masa. Eventualmente eso va a suceder. Y es lo que quiere decir esta parábola, ¿no? Que Cristo Jesús es esa levadura introducido a la masa de los seres humanos de la tierra y que con etapa, pero científico-matemática, va a crecer el impacto de Cristo Jesús hasta que toque a toda la tierra. Porque Él dijo, ¿no? Que toda lengua. Sí, el bien. Toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Cristo es el Señor. Toda lengua quiere decir todas las naciones de la tierra. Pero tenemos un problema, ¿no? Y no voy a entrar a ese problema hoy. Estamos en el 2018 y el 50% de la población de la tierra ahorita no sabe nada de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, Jesucristo dijo que el reino crece, que no nada más aparece. Y mucha gente está esperando el reino. El reino no desciende y cae sobre nosotros. Estamos en el medio, en el eje del reino de Dios. Y conforme ese reino crece en nosotros, nosotros impactamos a otras personas en quienes el reino crece en ese tipo de etapa. En el libro de San Marcos,
capítulo 4. Ya me pasé, Marco. En Marco capítulo 4, comenzando con el versículo 28, dice la palabra: porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. La semilla pequeña, diminutiva, no apreciable por su tamaño, pero se convierte en un arbolote que sirve de protección y de muchas cosas. Entonces, si el reino de Dios tiene que revelarse progresivamente, ¿por qué no vemos esa progresión en el reino de Dios? ¿Por qué no vemos esa progresión en las iglesias? ¿Por qué no vemos esa progresión aún en nuestros propios corazones, en nuestras vidas? ¿Por qué el reino del humanismo secular está reinando ahora? Porque todo lo que está en el contexto del humanismo secular es popular, todo el mundo lo conoce, todo el mundo habita en ese reino, pero no conocen el reino de Dios, y se supone que el reino de Dios debe de estar creciendo, expandiendo, multiplicándose con cierto orden y cierto poder. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: bueno, ¿la levadura de cuál reino tiene más poder hoy en día? Pues la levadura del reino del humanismo tiene más poder, o muestra más poder hoy. ¿Por qué está reinando hoy en día en la sociedad nuestra el humanismo secular? ¿Cuál reino tiene la levadura más poderosa? ¿Y cuál levadura va a hacer que la masa se levante y forme algo, ¿no? El Señor es conocido como pan y vida. Lo que nosotros conocemos en el reino de Dios es el pan de nuestro Creador. Tenemos que preguntar esto hoy en día. Tenemos que analizar bien dónde estamos. ¿Qué es más dominante? ¿Qué principio domina más nuestra sociedad? ¿La corrupción o la incorrupción? Entonces la corrupción lo tenemos que ver. Entonces el asesoramiento que tenemos que hacer es que estamos fallando como la iglesia de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos transformar la iglesia universal de Cristo Jesús o toda la iglesia de México, pero podemos ser una iglesia efectiva, una iglesia que entiende estos principios y que por lo menos en el terreno de su responsabilidad puede causar que la levadura de Dios sea mucho más poderosa que la levadura del humanismo secular. Amén. Tiene que ser así. Si no podemos confiar que la sangre de Cristo Jesús haga pedazos o aplaste a la serpiente, a la cabeza de la serpiente en este planeta, entonces, ¿cómo es que decimos que podemos confiar que salvan nuestras almas? Porque el aplastamiento de la cabeza vino antes de la salvación de mi alma. Y yo no veo que ningún cristiano diga: yo no creo, no he oído nunca a un cristiano decir: no creo que el calcañar no haya aplastado la cabeza de la... sí lo creen, ¿no? Pero no creen que Dios puede usarlos para traer almas al reino de Cristo Jesús. No creen que Dios puede usarlos para impartir las características del reino de Dios
con la autoridad que Él ha otorgado para que hagamos lo mismo. Pati, si tomas tu silla y la pones así, no te va a pegar eso y no te va a pegar el sol. Ahora, la desgracia es esta, y lo veo en el internet. Muchos escriben, muchos ponen, particularmente en el idioma de inglés, y veo mucho de una manera muy sutil, casi de una manera escondida, que la gente cree que el principio de la corrupción es más poderoso que los principios de Dios. Y el evangelio que predican es: ay, estamos en una ardua lucha por el evangelio de Cristo Jesús, y estamos agarraditos del precipicio con las uñas de nuestros dedos, pendientes a caer en el abismo, pero sosteniéndonos por el poder de Dios. Esto no es lo que mi Biblia enseña, pero es lo que se predica muy comúnmente en el internet. Nada más tiene que ir. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores de todo, y tiene que ser Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones. Amén. Amén, amén. Si no hay un reino visible y no hay una victoria visible o apreciada, entonces tenemos un rey que no sirve. Digo, si usamos deducción lógica, es lo que tenemos que hacer. Ahora, alabamos, o deberíamos de adorar y de alabar a un rey serio, a un rey que destruye los reinos de Satanás, porque Él lo dice. Él es el que puso su calcañar y aplastó la cabeza de Satanás. Eso lo hizo una vez, pero es simbólico de la victoria perpetua de Cristo Jesús para nosotros y con nosotros, como fuerza ejecutora de su poder en nuestra sociedad. Amén. No podemos ser de los cristianitos esos nada más. Ay, fuimos a la iglesia el domingo y ay, estuvo padrísimo, te lo juro. No, ni siquiera se han deshecho el catolicismo y quieren impactar al mundo. No. Un Dios serio que destruye los reinos de Satanás y que destruye los reinos que los hombres hacen repetidamente. Todo lo que se encara al reino de Dios va a caer. Todo lo que osa retar al reino de Dios va a caer. Amén. Todo va a ser sanado, pero como dice la palabra, progresivamente. Yo he visto en las maneras que el Señor me ha usado a través de los 40 años, 43 años, he visto todo tipo de enfermedad sanada inmediatamente, pero también he visto que el Señor sana progresivamente, día por día, semana por semana. Pero Él no hace eso porque es irregular en su manera de aplicar su poder, sino porque es individual. Para cada persona hay una manera de llevar a cabo su sanidad para que esa persona la apropie y la maneje en su propia vida. Poco a poco el evangelio se manifiesta, y cuando manifiesta el reino de Dios y hace real el reino de Dios. Estamos aquí para mucho más que ir a la iglesia y diezmar, hermanos míos. Mucho más. La gran comisión, a Marco capítulo 16, los últimos versículos, incluye el evangelio del reino, o sea, la manifestación progresiva del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Qué chistoso, ¿no? Porque en ese contexto gramático nos está diciendo que el reino de Dios progresa en la tierra, pero también en el cielo va progresando. O sea, el cielo no es ya, este es el cielo y así va a ser y siempre va a ser. El cielo va creciendo, y va creciendo en maneras que tú y yo no entendemos, porque con suerte tú y yo nos paramos y llegamos al baño en la mañana. Pero el reino de Dios crece y se expande a 186,000 millas por segundo, a la velocidad de la luz. Cuando algo sucede en el reino de Dios, sucedió y ni cuenta nos dimos.
¿Sabes cuánto es? El impacto de 186 millas por segundo, la velocidad de la luz, 26 vueltas a la Tierra en un segundo. Eso es rápido. Jesucristo dice que su autoridad completa y absoluta está operando ya. Lo dice, lo acabamos de leer. Es más, dijo que hace 2000 años tenía completa y absoluta autoridad su reino. Reinó en nosotros y a través de nosotros. Si creemos verdaderamente las palabras de Cristo Jesús, usted y yo podemos establecer algo 100,000 veces más grande que nosotros y que nuestro entendimiento. No tenemos que entender para ver lo que hace Dios. Hay demasiados cristianos que siempre quieren entender. El Señor nos ha dado muchas cosas que jamás vamos a entender en este lado de la vida. La iglesia primitiva actuaba como que creían la palabra de Dios. Un grupo de 12 discípulos, de 12 apóstoles, evangelizaron toda la tierra conocida, sin radio, sin televisión, sin micrófonos, sin aviones, sin carros, con un burrito si tenían suerte, y evangelizaron toda la tierra civilizada que se conocía en el nombre de Cristo Jesús. 12 hombres. La iglesia de Cristo Jesús hoy en día tiene millones y millones y millones de creyentes por toda la tierra. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? En todo lo que piensan es en un edificio nuevo, en muebles nuevos, en un sistema nuevo. Pero no piensan en el eje de la voluntad de Dios en la gran comisión. Id y predicad el evangelio. Salven gente, discipulen gente, bauticen gente. Y Dios nos manda que debemos de centrar nuestras oraciones en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. En el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Hay un reto, y el más grande reto de esta orden es la fe de cada uno de nosotros. Los discípulos, que pienso yo por su ejemplo, tenían mucha fe. La sombra de Pedro sanaba, por favor. La fe de Pedro ahí viene en cuestión y realmente no se puede cuestionar. Ellos caminaban en esa fe. Yo no veo que la iglesia de hoy camine en fe. Camina por la energía de hombres brillantes que saben organizar y que saben hacer y que saben diseñar. Y la mayoría de las mega iglesias operan a ese nivel, no al nivel del Espíritu Santo dirigiendo lo que tiene que ser dirigido. Demasiados cristianos son como los 10 espías. Solamente ven gigantes, solamente ven obstáculos, solamente ven peros en su vida de servicio a Cristo Jesús, y solamente ven gigantes en una tierra llena de pecados. Pero nuestro Señor quiere que entendamos y que creamos el reporte de Josué y de Caleb. Los demás vinieron, ay, hay gigantes, y hay problemas, y hay obstáculos, y hay esto, y hay el otro. Y 2 regresaron y dijeron, sí, pero había unos mangos de este vuelo. Si yo hubiera ido y hubiera visto mangos, ni siquiera regreso a decirle a Moisés, yo me quedo ahí comiendo mango, rico mango. Mango, qué rico mango. Él quiere que tengamos la postura y el corazón de Josué y de Caleb. Nuestra tierra es una buena tierra y Dios creó esta tierra para que la tierra fuese llena de su gloria. Cantamos la canción de nuevo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuernos, ¿dónde ves eso? Sale al tianguis.
A ver si ves la gloria de Dios en el tianguis. No lo creo, ¿no? Una de las cosas, una de las entidades más mundanas y más crudas de nuestro país son los tianguis. Claro que es el folclore de México y el color de México. Y si traes a gente a visitar aquí, los llevas al tianguis y wow, qué experiencia tan padre, tan buena, ¿no? Etcétera. Pero si tú ves verdaderamente lo que pasa, por ejemplo, en el tianguis nuestro, ahí en Magnolias, cuates que eran vecinos del departamento que nos prestaron tú y Sergio ahí en La Laguna, por acá, por afuera, venden perritos. Pues, crecen y crecen hasta que se deshacen de ellos y luego traen más, pero viendo bien lo que se vende ahí no tiene nada que ver con perritos guagua. Es lo que venden ahí. Nada más hay que pelar el ojito. Y así, la corrupción en esto, yo no digo que todo el mundo, hay gente muy buena en el tianguis. Por ejemplo, cuando yo voy al tianguis hay gente muy buena en el tianguis. Yo estoy ahí. Estoy bromeando con ustedes. Pero Él creó la tierra para que fuese llena de su gloria. La palabra de Dios, Él dijo, todo poder me ha sido dado. Todo poder me ha sido dado. Y murió en la cruz para recibir el título de posesión de la tierra. La tierra se convirtió en la propiedad de Cristo Jesús el tercer día cuando resucitó. Rey de reyes, Señor de señores. Indiscutiblemente no se puede argumentar esa realidad. Y nos dice que vayamos en su nombre y que tomemos naciones con el poder del Evangelio. Con el poder del Evangelio. Pero en la iglesia, estoy hablando de la iglesia general, hoy en día, los gigantes y las ciudades con paredes que están llenas y repletas de poder carnal, de poder humano, son más poderosas que la cruz de Cristo Jesús y que la sangre de Cristo Jesús. Yo creo que la gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna es que la iglesia primitiva creía a Cristo Jesús y la iglesia moderna maneja la palabra de Dios para sus intereses. El retador de todo esto fue el César, el emperador romano, y él impuso una ley central, humanamente central, durante 300 años y ¿sabe qué? Ganó, tomó posesión de la tierra el hombre y recién la resurrección de Cristo Jesús. O sea que la iglesia, murieron los discípulos originales y decayó la iglesia una vez más. Quedó una luz brillando nada más. Pablo, Timoteo quedó a muerte, lo hicieron pedazos con ídolos, lo golpearon. Empezando con nada más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, llegaron los cristianos y conquistaron el mundo de los romanos con el poder de su sangre y con la palabra de Dios. Conquistaron ese mundo poderosísimo. Y usted y yo tenemos que creer a Dios y tenemos que actuar, aunque haya gigantes, aunque haya ciudades cercadas, aunque existan problemas y oposición, tenemos que actuar en pro del Señor. Mire, si los marxistas hubiesen tomado el 60% del mundo político de la tierra, lograron eso. ¿Qué deberíamos de poder hacer con lo que nos ha dado Dios? El conocimiento y el manejo de los marxistas fue limitado y aún así
tomaron posesión en un tiempo del 60% de la tierra. Y nosotros tenemos el poder de lo alto, la comisión del Rey de Reyes y el Señor de Señores, armados y entrenados por el final de San Marco. ¿Qué deberíamos de poder hacer nosotros con lo que Dios nos ha dado? El sí o el no está centrado en esto. ¿De qué manera percibes tú la sangre de Cristo Jesús? ¿Cómo entiendes tú la sangre de Cristo Jesús? La cruz y la obra que se hizo ahí para Dios y para el hombre es el evento más importante en la historia de la humanidad. No ha sucedido nada, ni sucederá nada más importante que la cruz de nuestro Señor. Aún de la manera que llegó Cristo a la tierra, fue increíble, y eso no lo puedo argumentar, pero últimamente que Cristo haya llegado a la tierra no es de beneficio al hombre. Llegan millones de bebés diariamente. Su encarnación, su sacrificio en la cruz, su resurrección, esa fue la manera en que Dios rescató a los hombres que no tenían esperanza de su pecado y del resultado del pecado en sus vidas, que es la muerte. Si tú tienes pecado en tu vida y estás escondiéndolo, te recomiendo te deshagas del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, lo entiendas o no lo entiendas. Mientras tú tengas pecado en tu vida, tu vida está muriendo mientras ese pecado esté ahí. Y tan glorioso como va a ser el regreso de Cristo Jesús la segunda vez, significaría muy poquito ese regreso si no hubiese derramado su sangre antes. Pero Él derramó su sangre y nos calificó para estar con Él en la gloria eterna. Y es a través de la sangre. La sangre pagó el precio por nosotros. La cruz es el fulcro para los hombres, y solamente la cruz, y entender la cruz y vivir la cruz hasta cierto punto nos puede llevar hacia nuestro destino en Él. Tenemos un destino cada uno de nosotros en Él, en Él. No lo que nosotros hemos planeado en nuestra cholla y los planes pequeños y limitados que podemos producir a razón de nuestro propio intelecto o capacidad. Él tiene un plan para nuestra vida, y ese es nuestro destino verdadero. En Colosenses, Pablo lo dijo, en Colosenses 2, comenzando con el versículo 8, la palabra dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Estudiamos eso muy profundamente en el discipulado, la circuncisión del corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí fue donde vinieron para abajo los principados y las potestades de Satanás. Amén. Gloria a Dios. La autoridad de Cristo Jesús está en la tierra y está absolutamente completa. Pero la iglesia nos ha convencido que no existe. Que todo depende de nuestros esfuerzos. Pero la única cosa que nos puede hacer creer esa mentira que propaga la misma iglesia universal de Cristo Jesús es nuestra fe. Si tenemos fe, no vamos a comernos el helado al horno, sino que vamos a caminar en la verdad. Pablo nos dijo que somos completos en Él. Quiere decir que en Él ya estamos completos y que Él es cabeza sobre todo reino y toda autoridad. Amén. Y Pablo no estaba esperando a la segunda venida de Cristo Jesús para demostrar el poder de Dios a través de Él en las vidas. Diariamente lo demostró. La historia nos dice que lo apedrearon y lo dejaron muerto 6 veces. Y 6 veces lo resucitó el Señor, y cuando lo resucitaba, la historia nos dice que donde dejó el sermón, ahí lo recomenzaba. ¡Qué barbaridad de hombre! ¡Qué barbaridad de hombre! Jesús ha triunfado sobre la levadura del pecado, ha aplastado la cabeza de la serpiente con su calcañar, y lo hizo en el Calvario. No tenemos nuestros cuerpos de resurrección todavía. Tengo ganas de saber cómo va a ser eso. No creo que vamos a tener cicatrices, ni gordura, ni flacura. Creo que vamos a tener el cuerpo que Cristo tuvo a los 30 años de edad. Es mi opinión personal. Usted créala, o si no, crea otra cosa. No tenemos nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque el plan ordenado por Dios no está ejecutado completamente todavía. Pero tenemos una cruz que tiene más poder que la caída del hombre. Amén. Y tenemos un Salvador, y sus reclamaciones sí son completas y sí están perfectas, y sí han puesto el gobierno de Dios para los hombres sobre la tierra. Cristo está esperando a su pueblo para que su pueblo salga de la incredulidad. El Señor no puede hacer nada hasta que su pueblo salga de la incredulidad. El Señor no puede, hacer algo en ti o a través de ti hasta que tú salgas de tu incredulidad. Es así de sencillo. Tenemos que salir de eso, tenemos que salir de estar embarrados por las filosofías de la tierra. Y yo estudié filosofía, mi primer doctorado fue filosofía y letras. Yo era un filósofo. Yo me creía Aristóteles, Kant, Schopenhauer, Cari. ¿Me entienden? Estaba por ahí sembrada mi capacidad filosófica. Y le voy a decir una cosa: las conferencias que yo daba sobre filosofía pagaban 1000 veces más que cualquier predicación en cualquier lugar y ofrenda de amor. Eso sí, el mundo sabe retener su talento. Gracias a Dios entendí el Evangelio y me salvé. Y Él quiere que le creamos a Él cuando Él dice: todo poder en el cielo y en la tierra
es mío. Por ese motivo les digo, salgan a predicar el Evangelio, disipulen almas. Venimos respaldados del poder absoluto de Cristo Jesús. Cuando le damos testimonio a alguien, no debemos estarle dando testimonio nosotros, sino el testimonio de Cristo Jesús a través de nosotros, para que esa realidad toque al inconverso o al inconcluso. Y si Cristo Jesús me dice a mí que toda la autoridad de la tierra es de Él por la cruz, yo no voy a decir que mi Salvador está confuso. No has entendido el Evangelio, Señor. Claro que lo ha entendido. Él es el eje central de todo el Evangelio. Y es ese poderoso Dios que venció en la cruz, que resucitó 3 días después, que me manda salir a discipular a las naciones que no son todavía de Él. ¿Qué porcentaje de México cree usted que cree en Cristo Jesús? Hay muchos estudios y han dado mucha. Pepe, ¿sabes lo que han dicho? 30%, 20%. Es lo que dicen. El único país que yo conozco, hay 2 países que yo conozco donde más del 70% de la gente sigue a Cristo, son Nigeria y Guatemala. Pero nuestro México, con suerte, es un poco menos del 3% de nuestra población que conoce a Cristo Jesús como su Señor. No es nada, seguimos siendo una nación idólatra. ¿Qué está haciendo la iglesia? En vez de tener avivamientos de arte y avivamientos de música y avivamientos dramáticos, ¿por qué no tenemos avivamientos de salir y convencer a los idólatras que se quiten la idolatría de encima y que rompan sus ídolos y que sigan a Cristo Jesús nuestro Señor? Amén. Es lo que tiene sentido para mí. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14, y vale la pena leer los 14 versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al santo nombre de nuestro Señor. ¡Qué promesas! ¡Qué conjunto de promesas!
podemos procurar para nosotros si obedecemos de verdad a Cristo Jesús. Cada una de esas bendiciones está al alcance de nuestra mano. ¿Y por qué? Porque Él tomó las maldiciones sobre Él en la cruz del Calvario. Él se revistió de las maldiciones. Si violamos las leyes de Dios, vamos a sufrir penalidades de Dios. Vamos a sufrir penalidades. Pero doy gracias a Dios que por su muerte y resurrección la sentencia ha sido removida. En la cruz de Cristo Jesús, en la resurrección, Él ha asegurado para todos los hombres, para toda vida, ha dado bendición. Si nosotros damos obediencia completa, tenemos la garantía de la palabra de Dios, que su mano de bendición en todas las áreas de nuestra vida estará sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo, en mi primera iglesia llegó un hippie, se entregó a Cristo. Yo no le dije nada de cortarse la greña, ni de asearse, ni de usar otra cosa más que la bandera americana de ropa. No le dije nada, oré por él. Fue creciendo, logró su primer trabajo. Y voy a decirles esto, un muchacho completamente sometido, obediente a todo lo que el Señor le pedía. Recuerdo su primer diezmo fue $3 con 30 y pico de centavos. Cuando me fui yo de esa iglesia varios años después, él estaba diezmando a veces $1,000, a veces $1,500 a la semana. Pues, ¿cuánto estaba ganando? Él estaba diezmando. Porque Dios lo prosperó. Lo prosperó en todo lo que él hacía. En todo lo que él hacía. Los poderes que componen a individuos y también a naciones están en el apretón de la constrictora, de la víbora, de la serpiente. Pero cuando Cristo fue a la cruz, fueron nulificados todos esos elementos y fue removido el apretón de muerte de la serpiente. En la cruz, la sangre de Cristo Jesús nos dio el enorme privilegio de recibir la vida de resurrección de Cristo. Algo de esa resurrección vive en ti. Estés bien o estés mal con Él, ese algo de Él que vive en ti te va a estar jalando. Y nunca en tu vida vas a poder decir, no entiendo y no comprendo. Toda la sabiduría de la ley es nuestra ahora, porque el Espíritu Santo nos demuestra cómo interpretar la ley. Solamente es un estándar de conducta humana. No tiene poder, es solamente un reglamento que podemos seguir si queremos complacer a Dios. Por eso la palabra dice claramente, la palabra mata, pero el Espíritu da vida. Da vida. Ahora, ¿es inaplicable la ley de Dios hoy en día? No. La ley se hizo plena en Cristo Jesús. Cristo Jesús vive y vive en nosotros, entonces la ley vive también, porque fue absorbida por Cristo Jesús nuestro Señor. Y su Espíritu Santo nos instruye en cómo aplicarla y la vida y las bendiciones de la manera que Cristo lo hizo. Gracias, muy amable. Cuando Cristo Jesús caminó la tierra, esa es la capacidad del Evangelio. Es como cuando le dice uno a su hijo, mira, esa es la estufa. Cuando mamá la tiene prendida,
el gas y el cerillo producen fuego. No pongas tu mano en el fuego para ver si está calientito o no, porque te vas a quemar. ¿Qué es lo primero que hacen la mayoría de los chavos? ¡Mamá! Me quemé. Pues cómo no, bruto. Acabas de hacer lo que te dijo que no hicieras. Así es. A través del poder del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de interpretar para todos los hombres lo que quiere decir que todos los hombres vivan por las palabras de Cristo Jesús. No creo que en la tierra existiera una persona más mundana, más cruda, más vulgar que yo. Oh, educadísimo. Y una educación privilegiada. Pero el 9 de noviembre de 1974, todo ese conocimiento y todas esas condiciones ilustres que por X o Y llegaron a mi vida, se hicieron polvo con la justicia de Cristo Jesús. Entender que nada podía ser logrado eternamente sino a través de Cristo Jesús. Los hombres que no conocen a Cristo tratan de hacer una obra y tienen el deseo de que cuando se mueran digan: ¿ves ese edificio judicial? Lo construyó Ferro. Es el edificio Ferro. Y los apartamentos Ofe a un lado. Sí, y queremos vivir más allá porque dejamos algo que la gente puede ver. No, nosotros vivimos más allá por la muerte y resurrección y por la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo que estamos haciendo hoy, aunque sea cotidiano, tiene calidad eterna. Nosotros somos ya en Cristo seres eternos y lo que hacemos vive para siempre. ¿Tú crees que porque tus pecados han sido perdonados, desaparecieron? Las palabras horribles que hablaste desaparecieron, no, siguen tus palabras flotando en la atmósfera. Así es. Algunos son enterrados bajo las aguas del olvido y todo eso, pero las aguas se pueden evaporar, particularmente en nuestras vidas personales. Que no se vale, para que se regresen. Que no se regresen. Pues, ¿cómo creen? No, she's just talking. Ahora, a través del Espíritu y del poder del Espíritu, podemos hacer conocida la palabra de Dios y la responsabilidad que todos los hombres, salvos o no, tienen hacia esa palabra. Ahora, las estructuras del mundo pueden ser disciplinadas a obedecer lo que Dios manda. Imagínense realmente un presidente que realmente adora a Cristo Jesús y no le tiene miedo a la capacidad de la iglesia idólatra ni al Vaticano. Imagínense lo que un hombre así podría lograr para Cristo en este país. Mucho. La iglesia tiene que afirmar la autoridad de Cristo en México. Afírmala en tu vida, afírmala en tu país. Y ahora, por la palabra del Señor y por su Espíritu, podemos creer y ver el poder de ese reino manifestado en otras vidas. Yo sé esto. Creo tan infinitamente en Dios que toda mano levantada en contra de mí se va a secar. No porque yo la voy a secar. Sécate. No. Yo lo único que puedo decir es sácate. Y luego Dios dice sécate. Y seca esa mano. Va a secar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Primera de Juan. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es así de sencillo. Es sencillo. Si la teología no sale puramente de la palabra, si va tejida con la opinión del hombre o la denominación, y sucede demasiado, pero teología impropia ha convertido a la iglesia en un cobarde y en víctima del bully de la tierra que se llama Satanás. Él es el bully de la tierra. Pero la Biblia nos enseña claramente que después de la cruz, el bully perdió su control. ¿Qué puede hacer un león sin dientes y sin garras? Pues nos puede espantar, si nos dejamos espantar. Pero no nos puede hacer nada. No nos puede hacer nada. Y ese es el caso de Satanás. A lo que voy es esto. Cristo no viene a rescatar una iglesia débil y cobarde. Él viene por su iglesia. Y su iglesia no puede ser cobarde. Su iglesia no puede ser débil. Él viene por una iglesia gloriosa que es como una novia sin mancha y sin arruga. La palabra dice que va a regresar por una iglesia de esas características. Así que tenemos la esperanza de que la iglesia va a ser lo que Dios destinó que la iglesia fuera. Gloria a su santo nombre. Ahora, ¿cómo se va a limpiar? Porque está sucia la iglesia. ¿Cómo se va a limpiar? Parándose y permitiendo que la realidad de la cruz ponga a Satanás bajo sus pies. Hermana Ofe, a mí nada me hace de bien que usted tenga a Satanás bajo su pie. Tengo que tenerlo bajo mi pie yo. Tengo que creer eso, tengo que tener esa fe. La fe de otro no me ayuda a mí de ninguna manera. En Apocalipsis capítulo 19, ya casi al final, porque nada más hay 21 capítulos. En el capítulo 19 y el versículo 7, la palabra dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, está lista. La cantamos, no. Cantamos la canción, ¿no? Es profética. Hoy no, pero de vez en cuando sí. Necesitamos no dejarnos engañar por Satanás y necesitamos que se pudra la canasta de él, no la nuestra. Y nos ha dado el Señor el poder de que se pudra la canasta de Satanás y no la nuestra. Y esta es la única manera que verdaderamente podemos ser nosotros los libertadores de gente y libertadores de una nación o de muchas naciones. El Evangelio me ha llevado a predicar el Evangelio en 77 naciones de esta tierra. He viajado a 104, solamente 92 para el Evangelio. Entonces 13 de esas naciones no me permitieron predicar y varias de ellas me encarcelaron por tratar. El hermano Cerulo y yo compartimos celda más que un par de veces. No por mucho, porque él tiene capacidad. Gracias a Dios, porque si no probablemente todavía estaría yo ahí. Y estaría yo bien negrito para ahora. Mire, la mayoría de la sociedad humana está incómoda aceptando el propósito de Dios en esta paradoja en la cual vivimos. Queremos
el cual y el que puede ser más que las dos cosas y ahorita. Queremos un programa o queremos una doctrina que resuelve todos los problemas y luchamos con los contrastes tan severos que vemos y pensamos que esos contrastes en nuestra sociedad son irreconciliables, pero no es así. Recuerden ustedes, en la iglesia grande que el Señor me permitió hace años, usted era un niño, hermano Ernesto, en esa iglesia. Había senadores, comandantes, diputados, diputadas, jueces, salvos, llenos del Espíritu Santo, alabando a Dios en lenguas en ese lugar. Cambiamos nuestra sociedad. Es lo que quiero hacer. De nuevo, cambiar la sociedad en la cual estamos. ¿Qué dice el Señor? Que Él deja el trigo y la cizaña juntos hasta el final. La iglesia quiere vivir todos santos y todos limpios sin un pecador alrededor. ¿Sí o no? Vamos a construir 100 casas para los de la iglesia y agárrense, no va a haber un pecador en medio. Eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que digo. Mejor digo, Dios, compra el terreno al lado del más pecador del barrio, construye tu casa y gánate a ese cuate al evangelio de Cristo Jesús. Al cristiano que demanda toda victoria ahorita mismo, Cristo Jesús le dice: al pobre vas a tenerlo contigo siempre. No todo se va a poner bien y se va a poner bien luego. Y para muchos el hecho de que la pobreza va a estar con nosotros hasta el final es increíblemente frustrante, particularmente para sociólogos. La inmadurez nos lleva a estar profundamente distraídos en la cara de las paradojas que Dios permite en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Queremos resolución, queremos finalidad, queremos que algo se complete y queremos que suceda hoy. Que sea hoy, que se haga hoy. Pero el acompletamiento de su reino espera las disposiciones que Él introduzca cuando regrese. Entre aquí y cuando regrese por segunda vez, nos dejó una tarea enorme: ganar almas, discipular a las naciones, bautizar, y esto aclara toda bronca doctrinal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en México todavía se están dividiendo iglesias porque la mitad bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la mitad bautiza en el nombre de Cristo nada más. La victoria de Cristo ya enjuició a Satanás. Satanás está enjuiciado. La cruz ha restaurado toda la autoridad de Cristo Jesús en el cielo y en la tierra también. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ninguna nación ahora le pertenece al poder del pecado, ni las naciones están condenadas a ver más y más y más maldad. Hay respuesta. Si el Señor murió por los pecados del mundo, entonces el mundo le pertenece a Él. Amén. Amén. Mire, en el libro de Isaías, en el capítulo 60, los primeros 3 versículos, la palabra dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ya no le pertenece la tierra al maligno, le pertenece al Señor de señores. Y la Escritura nos demuestra que la luz y la bendición que viene sobre el pueblo de Dios es real, y que el juicio y la oscuridad que cae sobre el desobediente es real también. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, vimos la luz en Goshen, pero vimos la oscuridad en Egipto. Egipto fue destruido militarmente, políticamente, despojado de toda su riqueza en un día por el poder de Dios. Los faraones desaparecieron para siempre por el poder de Dios nuestro Señor. Ahora, Él viene de nuevo, ¿sí o no? Sí, amén, aleluya. Y viene por Milca. En Mateo, capítulo 24, comenzando con el versículo 8. Cuando Él viene, estamos esperando buenas cosas. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando hayamos hecho nuestra tarea, cuando hayamos cumplido. Tenemos que aprender a manejar los dolores de parto del reino de Cristo Jesús, y tenemos que entender que coexisten con los movimientos de muerte de la rebelión de la tierra. Están ahí juntos, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. La iglesia va a sufrir persecución aún en pos de la victoria, aún rumbo a su victoria. Va a ser perseguida. A nosotros se nos llama a tener conflicto cuando buscamos la paz. La palabra dice que somos hacedores de paz, pero hay un ejército enorme, negro y poderoso, perfilado en contra de nosotros. Tenemos que ser león y cordero. Tenemos que ser las dos cosas en estos últimos días. Los hombres quieren que todo esté en un paquete bonito, bien amarradito, y Dios no coopera. No nos da paquetitos bien y amarraditos y con su moñito y todo. Es un paquetito que Dios te manda, ¿no? El paquetito más paquetito de Dios es un súper paquetote para nuestra carne. Queremos que Él sea el príncipe de paz. Cuando Él dice que Él regresa con la espada, dice: yo regreso no a traer paz, traigo la espada. No viene a que lo crucifiquen, viene a decirles: llora, a ver, lánzate, a ver si pueden ahora. Ni siquiera van a tener la capacidad de mirarle la cara, mucho menos deshacerlo a golpes y ponerlo en una cruz. Dios funciona y funciona de esta manera, atacando el problema de todos los lados a la misma vez. Nosotros podemos atacar un problema de frente,
Él lo ataca por arriba, por abajo, por acá, por atrás y por delante al mismo tiempo. Yo prefiero que Él bregue con los problemas a tener que bregar yo. Queremos caminar por medio de la profecía. Andamos buscando que alguien nos dé una palabra. Ay, sí, el varón me dio una palabra. Ay, sí, la varona me dio una palabra. Ay, sí, el pastor me dio una palabra. ¿Por qué no caminamos por fe? Porque el justo vive por fe, no por palabra profética. Amén. Amén. Por fe. Antes de que regrese el Señor, a lo mejor nos da un paquetito con su moñito, pero no aguantes tu respiración. Va a haber por lo menos tantas sorpresas cuando Él venga como dio cuando vino la primera vez. Nuestra responsabilidad, y la Biblia lo dice, ocupen hasta que yo regrese. La palabra ocupar quiere decir hagan transacción, lleven a cabo los negocios del reino de Dios hasta que yo regrese de nuevo, estando siempre en el negocio de Dios, pero permitirle a Él regresar para poner resolución final. Podemos estar seguros de esto. La cruz para nuestra victoria es la cruz y la sangre derramada en esa cruz. Solamente nos da el poder para poder llevar a cabo su mandamiento. En el libro de los Romanos, capítulo 12 y versículo 21, donde la palabra dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Vence con el bien el mal. La cruz remueve nuestro pecado, sino también nuestros pretextos. Bueno, me gustaría, pero no puedo porque por su gracia, vamos a escoger obedecer al Señor. Amén. Se sintió rico cuando dijo amén.